Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca del problema de el trabajo. Anteriormente ya vimos que el problema de la salud básicamente era un problema que tenía que ver con el tratamiento y la vacuna, ¿no? Pero el problema de la economía, resulta que el problema fundamental de la economía es el endeudamiento. En el Ecuador el endeudamiento, ya el Ecuador tiene en el gobierno de Moreno un déficit de más de 1.120 millones de dólares en el presupuesto general del Estado hasta el mes de septiembre. Pero el endeudamiento al que nos ha llevado Lenín Moreno en este periodo es de 36.000 millones de dólares que teníamos con Rafael Correa a 62.000 millones de dólares con Lenín Moreno. La diferencia está en que con los 36.000 millones de dólares de Rafael Correa nosotros vimos obras a granel, hospitales, escuelas del milenio, universidades, multipropósitos, hidroeléctricas, carreteras, sistemas de alarma temprana, UPCs, puertos, aeropuertos. Con el de Lenín Moreno no hemos visto nada. No existen obras, no puede decir nada de que se haya hecho obras. ¿Qué pasó con todos esos 30.000 millones de dólares que él ha pedido prestados y nos ha endeudado? Pues ustedes lo pueden encontrar en el que la Corporación Financiera Nacional le prestaba plata. ¿A quién? A los que tenían más de 100.000 dólares de ingresos mensuales. ¿Quiénes eran? Los amigos de Lenín Moreno. Que el Banco del Pacífico hacía préstamos de reactivación. ¿Sí? ¿A quién le prestaba? A los que habían tenido pagado todos los impuestos, no debían a nadie nada, así. ¿Y quiénes son los que en esta crisis no tenían pagados, tenían todos los impuestos pagados? Los amigos de Lenín Moreno. Así que toda la plata fue un reparto, y reparto de cargos públicos, de tarjetas de discapacitados, reparto de embajadas, reparto de becas, reparto de ministerios, reparto de hospitales, reparto de medicamentos. Todo fue un botín. El Ecuador se convirtió en un botín en la época de Lenín Moreno. Eso fue la economía y en eso hemos terminado. Pero el endeudamiento ya no es solamente el endeudamiento público, sino que toda la población está endeudada en el agua, está endeudada en la luz, está en el agua, en los impuestos, en el IES, está endeudado en las pensiones del colegio, está endeudado en el internet, está endeudado en todo lo imaginable. ¿Y cómo llegamos a tener un país en donde todo el mundo está endeudado? Imagínense, las tarifas de electricidad son una estafa en Quito. Usted consume 14 dólares de electricidad, pero si usted se metió en la deuda de las cocinas de inducción, le quieren cobrar 40 dólares por mensuales por las cocinas de inducción, cuando en el contrato original eran solo de 21 dólares por mes. Hasta en eso la zapada está presente. Le quieren robar a usted en las cocinas de inducción. ¿Se puede imaginar? Todo se volvió una economía de extorsión. Usted quiere ir a sacar un turno en el seguro, tiene que conseguir a un intermediario. Quiere un registro civil, una cédula, tiene que conseguir a un tramitador. Tiene que hacer un papel en donde quiera, un tramitador. Tiene que hacer cualquier cosa, un abogado. Esto se volvió un botín. Todos los servicios públicos se volvieron un botín, todos los préstamos se volvieron un botín, todo se volvió un botín. El país entero se volvió un botín con Lenín Moreno. Pero ¿qué sucedió entonces con el trabajo? Cuando llegó Rafael Correa al poder, el Ecuador vivió el periodo de menor desempleo de su historia, la mejor educación de su historia, la mejor salud de su historia y la mejor formación académica de su historia. 20.000 ecuatorianos fueron a las 100 mejores universidades del mundo. Y teníamos un Estado inversionista que utilizaba toda esa capacidad creada porque hacía obras
necesitaba ingenieros para las hidroeléctricas, necesitaba médicos para los hospitales, necesitaba profesores para las universidades, y tenían que ser gente de primer nivel. Llega Lenín Moreno, no hay nada de eso. Se abre el libre ingreso a las universidades, se crean nuevamente las escuelas unidocentes, se deteriora la educación, se deteriora los servicios públicos, se convierte todo en un botín, como hemos dicho, y pasamos a la denominada desinversión estatal, porque el Fondo Monetario Internacional le pone las reglas y le dice: queremos un Estado menos obeso, así que mande a la calle todos los trabajadores que pueda, y comienza a generarse el desempleo en Ecuador. El desempleo comienza con la expulsión de casi 70.000 trabajadores del Estado que van a la calle. Y esta gente antes eran unos generadores de ingresos, mientras que el dinero de los préstamos internacionales, de los bancos, de la corporación financiera, iba a parar en los millonarios, y los millonarios decían: pero invertir en Ecuador es arriesgado, mejor deme esa platita, yo la saco afuera, como cuando se dio la gran crisis bancaria. Compraban aquí los dólares, los sacaban a paraísos fiscales, lo volvían a meter, y ese jueguito hicieron lo mismo. Cogieron esos préstamos, esos endeudamientos de 30.000 millones de dólares, se lo prestaron a los ricos han tenido una fuga de capital impresionante en Ecuador, y no hay impuestos para la fuga de los capitales, se quitó el impuesto a la salida de capitales, y dicen: no, prefiero invertir en Perú, prefiero invertir en un lugar donde los salarios son más bajos, donde haya más ganancia, porque en Ecuador es un alto riesgo invertir. Así que cogen la plata de los préstamos internacionales que tenemos que pagar nosotros por generaciones de generaciones, y ese dinero va a parar donde los ricos, y los ricos lo sacan del país. Y así se comenzó a generar el desempleo en Ecuador. Este desempleo, que comenzó siendo desempleo estatal, pasó a ser luego desempleo privado, porque las empresas nacionales no podían competir con la industria china, no podían competir con la industria colombiana, no podían competir con la industria peruana, donde la gente gana menos, es mucho más rentable las ganancias y pueden tener precios menores. Así que se generó contrabando. El contrabando fue otro de los grandes ingresos de los aliados de Lenín Moreno. Cuando llega la cuarentena y se produce el distanciamiento social, la cosa colapsa, porque se produce una gran quiebra, la quiebra masiva de las pequeñas y medianas industrias, de las pequeñas y medianas empresas, de todo. Esta quiebra masiva, que todos lo vemos ahí, por todas partes, ahí se arriendan locales, se vende esto, se acabó el negocio, despedidos, todo, produjo una desafiliación al IES de 280.000 trabajadores que ya no podían pagar el seguro a sus empresarios ni ellos mismos. Esto ya ha producido ya un colapso, pero no solamente que es el colapso de que no se puede pagar el seguro, sino que muchos de los que se tuvieron que salir de esos 280.000 tenían préstamos hipotecarios, tenían préstamos quirografarios, y ahora no pueden pagar los préstamos hipotecarios y los préstamos quirografarios porque no tienen trabajo. Y esto a su vez le complica la vida al Seguro Social, porque el Seguro Social cogió la plata de los jubilados, se la prestó a los afiliados, y ahora los afiliados no le quieren devolver, no le pueden devolver el dinero. Entonces, ¿con qué plata va a financiar las pensiones de jubilación? Y está con la soga al cuello el seguro. Y a esta situación se suma el hecho de que se liberan los salarios, se toman medidas del Fondo Monetario Internacional, se suben los combustibles, se liberan la contratación pública, se puede hacer contrataciones por horas, y la deuda privada se multiplica por 100, porque la gente no puede pagar la deuda. Los intereses de la deuda privada son de 16% en los bancos y hasta 24% en las importadoras y exportadoras en los almacenes. Y cuando no puede pagar, le recargan la mora, el juicio, hay que pagar al abogado. Usted termina pagando 30-40% de intereses. Sin trabajo, esto se convierte en una bola de nieve bajando por la montaña,
que está atropellando a la gente. Esta es la situación que estamos viviendo, donde la deuda pública y la deuda privada están matando a todos los trabajadores y a todas las personas. Pero el gobierno sí tuvo la capacidad de condonar 4.500 millones de dólares a petroleras, importadoras de medicamentos, exportadoras de medicamentos, exportadores, bananeros, etcétera, banqueros, a los bancos. Les condonó 4.500 millones de dólares que tenían que pagar en impuestos, que se habían atrasado. Les condonó. ¿Por qué no puede condonar ahora la luz, el agua, los pagos del seguro a todos los que no han podido, como lo hizo con ellos? Porque no hay plata. ¿Y qué pasó con los 2.000 millones que se recibió esta semana? Ah, no, era para pagar a todos los que, a todo este programa de las redes de salud, a los médicos, a la atención primera de salud, a los medicamentos y todo. Tenemos que tener plata para comprar las vacunas. Y ustedes saben, es dinero que se hizo con ese propósito, pero no nos querían prestar para otra cosa. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué está usted ofreciendo préstamos a través del Banco de Reactivación Económica, cuando sabe que esos préstamos de reactivación económica solamente para la vivienda se ofrecieron 130 millones de dólares para la reactivación de la vivienda, de la construcción en el Ecuador, y apenas 150 se han podido colocar? ¿Por qué? Porque la gente no quiere endeudarse, no puede endeudarse porque le piden requisitos, no puede cumplir con los requisitos, tampoco puede endeudarse. ¿Por qué? Porque no sabe cómo pagar después la deuda, pues. Ahí tiene. Esta es la situación crítica en la que nos encontramos. ¿Y cómo se puede resolver? Evidentemente, volviéndole al Estado a ser el mayor empleador. Porque la empresa privada está quebrada. Y si no vuelve el Estado a ser el mayor empleador, no podemos seguir adelante, no podemos salir. Ya pasó eso en la Segunda Guerra Mundial. Delano Roosevelt tuvo que convertir al Estado norteamericano en el mayor empleador. Y tuvo que hacerlo también Obama. Cuando se quebraron los bancos en Estados Unidos, todos los bancos pasaron a ser propiedad del Estado norteamericano porque estaban quebrados, y el Estado norteamericano es ahora el accionista mayor de todos esos bancos privados. Pero si desaparecían los bancos, desaparecían las tarjetas de crédito y se fregaba toda la economía del mundo, no solamente Estados Unidos. Imagínense, lo mismo pasa en Ecuador. Teníamos entonces, por necesidad, que si no es nuevamente el Estado el mayor empleador, el mayor generador de trabajo, el mayor inversionista, el mayor constructor, no podemos salir de esta crisis. Muchas gracias.